Buenos días compañeros, el día de hoy les vengo a exponer el 10º capítulo del libro de Nicholas George Hart, Superficiales, ¿qué está haciendo el Internet con nuestras mentes? Entonces, este 10º capítulo es el final del libro y aquí George Hart sobre todo da su posición, una posición un poco fatalista sobre lo que significa la relación del hombre con la tecnología en general. Entonces, digamos que en este capítulo como que hay una pregunta, o mejor dicho, una preocupación sobre qué es lo que significa para el hombre relacionarse tanto con la tecnología, que la tecnología esté tan, que haya penetrado tanto en su vida, ya sea en las relaciones sociales, ya sea en las relaciones sociales, en el sentido de la comunicación, en el sentido y sobre todo en un nivel como cognoscitivo, si se me permite, en una especie de nivel como de la interacción que ocurre en nuestras mentes, de nuestro cerebro, con el resto del mundo. Más o menos en ese sentido van dirigidas las reflexiones de Nicholas Carr. Entonces, Nicholas George Carr es un escritor estadounidense graduado en Harvard. Es un conferencista muchas veces invitado en el MIT. Y esto es porque, bueno, Nicholas Carr empezó sobre todo como siendo un empresario, pero con el tiempo comenzó a desarrollar, a escribir todos estos libros sobre la tecnología y a reflexionar sobre la tecnología y lo que ha significado la tecnología en la vida del hombre. Entonces, para empezar, el capítulo, pues les presento más o menos, estos son un poco los conceptos que sinteticé de toda la información que nos daba Josh Carr en el capítulo. Y entonces en la primera parte pues se habla de una ilusión en el hombre, de la ilusión del hombre que existe, de un efecto espejo que genera la tecnología sobre ese hombre, de una función doble de la tecnología y termina con una pregunta sobre la esencia del humano. Entonces, para hablar un poco de esa ilusión del hombre, eh, el autor nos presenta esta triada. Entonces, estos personajes que ustedes ven en pantalla digamos que dieron paso un poco para preguntarnos, para que en general la cultura comenzara a pensar como si la máquina puede pensar como el hombre. Entonces tenemos a Noam Chomsky, ustedes, todos nosotros lo conocemos, él es un lingüista y este lingüista comenzó a generar toda una teoría sobre el lenguaje, sobre cómo es que nace el lenguaje y cómo funciona el lenguaje a partir de su relación con la computadora. Entonces, Noam Chomsky comienza a generar trabajos como la gramática descriptiva y mucho tiempo después la gramática generativa, cuando comienza a practicar básicamente como una especie de ingeniería, como que aplica una ingeniería inversa para tratar de descifrar los componentes del lenguaje. Entonces, básicamente, Noam Chomsky lo que hizo fue, a partir de todo el conocimiento que tenía de las computadoras, comenzó a trabajar una teoría del lenguaje, una teoría lingüística sobre el nacimiento y la estructura del lenguaje. Por otro lado, tenemos a Joseph Weizenbaum. Él es un programador de software y este programador de software creó un software llamado ELISA. Eh, ELISA generó mucho revuelo en su momento porque pues era un software completamente sencillo, era un software que pretendía hacer una simulación de una conversación. Entonces las personas tecleaban y comenzaban a hablar y hablar con ELISA básicamente comenzaban a hablar con un computador. Pero esto generó un efecto que Weizenbaum no se esperaba y es que las personas comenzaron a creer que, que no estaban hablando con un robot, sino que realmente estaban hablando con una persona. Comenzaron a asignarle una emoción de alguna forma a Lisa. Incluso hubo psicólogos y psiquiatras que comenzaron a pensar en la posibilidad de que Elisa se volviera de reproducir ELISA en masa y se volviera una especie de psiquiatra que todo el mundo en sus casas podría tener con que las personas podrían conversar y sacar de alguna forma sus sentimientos. Y por último tenemos al señor Alan Turing. Alan Turing, además de crear, digamos,
la conexión en Internet, más o menos como la conocemos hoy en día, él creó la prueba Turing, donde se trata de que una persona conversa con un robot y después conversa con una persona real. Y la idea es como preguntarle a la persona si realmente se dio cuenta que estaba conversando con un robot o si piensa que conversó siempre todo el tiempo con una persona real. Entonces, más o menos esta prueba es como para ver si realmente la máquina puede pensar como el hombre. Eh, Resulta que todo este movimiento de Lisa comenzó a generar un efecto espejo en las personas. Entonces, ahí en la pantalla puse una frase de Joseph Weizenbaum que dice que, o sea, sobre todo es relacionado a revuelo que causó Elisa. Y él dice que es increíble cómo un programa informativo puede generar un pensamiento delirante a personas que son completamente normales. Entonces, ese pensamiento delirante, él se refería a la idea que estaban teniendo las personas sobre eh, creer que la máquina podía ser como un hombre. Y resulta que todo este movimiento hizo un efecto espejo y las personas, algunos teóricos o las personas en general que se estaban involucrando con este mundo de la tecnología, comenzaron a verse a sí mismas como simulaciones de ordenadores. Se generó entonces una especie de efecto espejo, ¿no? Cuando se estaba mirando la máquina. Tiempo después, Nicolas Carr también dirá que no solo nosotros hacemos la máquina, sino que la máquina también hace el hombre. Entonces, a partir de este efecto espejo, se comenzaron a producir ciertos análisis o ciertas reflexiones. Por un lado, se invitaba a la gente a que comenzara a entender los ordenadores, las computadoras como tal, eh, como las herramientas tecnológicas que tenía antes. Es decir, de alguna manera no diferenciar la computadora de un reloj o de un mapa geográfico. eh, Porque esta percepción de la tecnología lo que nos hizo ver fue darnos cuenta de lo profundamente relacionado que está nuestra vida con la tecnología, con cualquier clase de tecnología. Porque, digamos, si tenemos esa estructura de la humanidad y si le quitamos la tecnología, pues es imposible. Incluso una tecnología mínima como un reloj podría básicamente desestabilizar el resto de la estructura. Entonces, por un lado, tienen esa comprensión de la tecnología como algo muy imbricado a la vida en general del hombre y esta comprensión de la tecnología comenzó a generar un miedo. Eh, Resulta que los teóricos en esa época comenzaron a generar muchas reflexiones. En esta época, cabe aclarar, se estaba masificando el ordenador y entonces se buscaba que el ordenador estuviera en cada oficina y en cada casa de los pues americanos, básicamente. Entonces los teóricos de la época comenzaron a temer por esa pérdida de la esencia del ser. Ellos pues se comienza a hablar de un gran riesgo que dice que por cada vez que nosotros nos relacionemos tan íntimamente con nuestros ordenadores y que incorporamos como que nos relacionamos con símbolos y pantallas e imágenes, fantasmagorías que realmente no existen, no están ahí, hologramas, etcétera, etcétera, dice que cada vez que nosotros nos relacionamos más y más con esto, que nuestra comunicación depende de una serie de bits informáticos, entonces eh, cada vez que eso se hace más y más y más profundo en nuestras vidas, se comienza o comience, los teóricos comienzan a hablar de un miedo, de que es el de perder nuestra humanidad. Ok, entonces tenemos por un lado, ese es el panorama que nos pinta George Carr. Y después de este panorama, ya George Carl comienza ya a dar un poco sus posturas. Sobre todo, pues él nos hace un recorrido basado en bastantes teóricos, pero ahí ya comenzamos a ver una voz propia. Los teóricos sobre todo son John Culkin y McLuhan. Digamos, podrían investigar sobre estos, ya que, digamos, son como pioneros sobre esta parte
la, como una especie de mirar de reojo la tecnología. Entonces, aquí nos aparece el primer concepto, o sí, la primera conceptualización sobre la tecnología que hace George Carr, y es que habla de esa doble función de la tecnología. Entonces, eh, la tecnología amplifica y adormece. Les voy a leer la cita como tal. Entonces, las herramientas de la mente amplifican y adormecen a la vez las más íntimas y humanas de nuestras capacidades naturales, la razón, la percepción, la memoria y la emoción. Entonces, comienza a verse, sí, precisamente es como esa doble función que tiene la tecnología de amplificar y adormecer. Entonces, se nos habla de estos elementos que ya les dije, estos elementos que se comienzan a afectar como la razón, la memoria o la percepción, pero también se va más allá y no solo son estos elementos, digamos, como más cognitivos de la mente los que se comienzan a perder, sino elementos más vitales como las emociones. Entonces, para de alguna forma fundamentar su conceptualización de la tecnología como una doble función, la de adormecer y amplificar, se nos comienza a hablar de lo siguiente, el hipertexto y la multimedia. Entonces, por un lado, ya Nicolás Carr comienza a darle palo a estas herramientas de alguna manera, porque se comienza a cuestionar mucho el hecho de que el cerebro esté perdido en todo ese mar de información. Entonces, él dice que herramientas como el hipertexto y la multimedia, eh, distinto a como lo imaginó Ted Nugent, que fue la persona que dio todo esto, distinto a como él lo imaginó, eh, Carr postula que el hipertexto y vivir en un ambiente de hipertexto y multimedia no facilita el aprendizaje, incluso lo obstruye, de alguna forma lo adormece, porque resulta que cuando el cerebro está viviendo, está en ese hábitat de un montón de estímulos, pues simplemente va a quedar tan sobrecargado de información, tan sobreestimulado, que no va a tener el tiempo para procesar, para, digamos, como la tranquilidad, para que se procesen esas cosas y para que se comience a ver un pensamiento. Entonces, por ese lado está ese problema del hipertexto y la multimedia. Luego se comienza a hablar del problema de los MART. Nos hablan de que software, los software que tienen como más herramientas o más instructivos, de hecho lo que hacían era algo muy paradójico, porque esos software lo que hacían era volver más estúpidos al usuario. Entonces, ese problema del software. Y por otro lado, nos trae un teórico llamado Van Meegeren, que habla del problema de los motores de búsqueda. Entonces, este teórico tiene mucha desconfianza de los motores de búsqueda porque quitan elementos vitales para la actividad intelectual, como son la creatividad, el desorden, el capricho. Digamos que cuando utilizamos los motores de búsqueda, como estos motores de búsqueda funcionan a partir de la popularidad que tienen las páginas a las que les damos clics, entonces él dice que se comienza a perder esa posibilidad del capricho, como de que las cosas que son menos conocidas pues lleguen a la mente de las personas, y de alguna forma como que si lo que siempre se busca es lo más popular, entonces de alguna forma hay una alineación del pensamiento. Eh, sí, sobre todo se critica ese problema de la mecanización de los procesos desordenados de la mente. La mente suele estar, pues, digamos, saltando de un lado a otro, es esta máquina de asociaciones que va como saltando de un lado a otro, y con estos motores de búsqueda se pierde bastante esta necesidad. Eh, Sí, completamente se anula el desorden de los procesos intelectuales. Seguido a esto, podemos hablar bueno, por último, ya se nos comienza a hablar de la necesidad de contemplación que tiene el hombre. La necesidad de la contemplación es la necesidad de estar tranquilo, de que la mente esté tranquila, relajada, para comenzar a crear sus propios razonamientos.